Hoy celebramos la fiesta de Santo Tomás, el apóstol que dudó. Tomás es conocido entre los demás apóstoles por su incredulidad, que se desvaneció en la presencia de Cristo resucitado. Proclamó la fe pascual de la Iglesia con estas palabras: Señor mío y Dios mío. Nada sabemos con certeza acerca de su vida, aparte de los indicios que nos suministra el Evangelio. Se dice que evangelizó la India. Desde el siglo VI se celebra el día 3 de julio su celebración, su fiesta. Y se celebra ese día el traslado de su cuerpo a Edesa. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, ya no sois extranjeros ni forasteros, sino que sois ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Estáis edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, y el mismo Cristo Jesús es la piedra angular. Por él todo el edificio queda ensamblado y se va levantando hasta formar un templo consagrado al Señor. Por él también vosotros os vais integrando en la construcción para ser morada de Dios por el Espíritu. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Alabad al Señor todas las naciones. Aclamadlo todos los pueblos. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Firme es su misericordia con nosotros, su fidelidad dura por siempre. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Buscad primero el reino de Dios y su justicia divina. Por añadidura lo demás se os dará. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Tomás, uno de los 12 llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos, y no meto la mano en su costado, no lo creo. A los 8 días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: trae tu dedo, aquí tienes mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, has creído. Dichosos los que crean sin haber visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ten la bondad de sentar. Las palabras del Santo Evangelio borren nuestros pecados. Ven, Creador Espíritu, de los tuyos la mente a visitar, a encender en tu amor los corazones que de la nada te gustó crear.
tú que eres gran consolador y don altísimo de Dios, fuente viva y amor y fuego ardiente y espiritual unción. Tú tan generoso en dádivas, tú poder de la diestra paternal, tú promesa magnífica del Padre, que el torpe labio vienes a soltar. Con tu luz iluminas los sentidos, los afectos inflama con tu amor, con tu fuerza invencible fortifica la corpórea flaqueza y corrupción. Lejos expulsa al pérfido enemigo, danos pronto tu paz. Siendo tú nuestro guía, toda culpa logremos evitar. Denos tu influjo conocer al Padre, denos también al Hijo conocer, y en ti el uno y otro Santo Espíritu, para siempre creer. A Dios Padre alabanza, honor y gloria, con el Hijo que un día resucitó, y a ti, abogado y consuelo del cristiano, por los siglos se rinda admiración. Amén. La Sagrada Escritura nos presenta en este día ese momento que, por cierto, es bastante fuerte, en que Jesús resucitado se hace presente en medio de sus discípulos, pero en ese momento no está Tomás, no está Santo Tomás. Sabemos que cuando Él se hizo presente en ese momento, cuando resucitó, fue para instituir el sacramento de la Santa Confesión. Y ese es un punto muy especial, porque el Señor, el día de la resurrección, el primer día de la resurrección, que es el domingo, por la tarde, se presentó en medio de sus discípulos y les dijo: la paz esté con ustedes. Después les mostró las manos y el costado, viendo las llagas de Jesús y el costado abierto del Señor. Y vuelve y les dice: la paz esté con ustedes. Y los discípulos se alegraron de ver al Señor. Después les dice: como el Padre me envió, así también los envío yo. Después dice que sopló sobre ellos y dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. Y a quienes se los retengan, les quedan retenidos. Y desapareció. Es interesante, inclusive, que en ese momento, cuando instituye ese sacramento de la confesión, lo instituye sobre hombres pecadores. Inclusive Pedro, que fue el que dijo: daré mi vida por ti, y todos decían lo mismo. Cuando llegó el momento crítico, Pedro lo negó. Claro, es que está en juego su vida, nada más y nada menos. Está en juego su vida. Por eso renegaba, maldecía y juraba, diciendo que no conocía a ese hombre. Era un momento fuerte, muy, muy fuerte. Y es el momento en que él lo negó, renegaba, maldecía. Y además, jurar para un judío es una cosa delicada. Pero Pedro está jurando. ¿Por qué? Porque estaba salvando de la muerte, así de sencillo. Entonces, en ese momento en que falló, no habían reconciliado todavía, no se habían reconciliado con él, con Jesús. Ninguno de los apóstoles, y menos Pedro. Hasta el capítulo 21 del Evangelio de San Juan aparece el momento en que Jesús se reconcilia con Pedro, cuando le pregunta por 3 veces: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me quieres más que estos? Y él le dice por 3 veces: sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Pero eso fue el capítulo 21. Antes no se habían reconciliado. Y Jesús, aunque ellos eran pecadores, porque todos dijeron: daré mi vida por ti, y ninguno lo hizo. Ninguno lo cumplió. Pero aún así, en ese contexto, pues el Señor se aparece y les dice eso: que a quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. Y a quienes se lo retengan, les quedan retenidos. Y es algo muy, muy hermoso, muy valioso. Porque está hablando del perdón de los pecados. Y qué hermoso que es a través de un ser humano que nos comprende. No puso a los ángeles para hacer ofrecer ese servicio, en lo que llama San Pablo en 2 Corintios 5, versículo 10, el ministerio de la reconciliación.
Cuando dice somos embajadores de Cristo, Dios mismo les pide, les exhorta a través nuestro, reconcíliese con Dios. ¿Sí? Ese regalo. Y vemos que en ese momento no les dice nada más, apenas les dice, como el Padre me envió, así los envío. O sea, la misma misión de Jesús ahora en ustedes. Como el Padre me envió, así los envío yo. Reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. Y a quienes se los retengan, les quedan retenidos. Y desapareció. Ahora, dice que Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo o Dídimo, que él no estaba presente en ese momento en que Jesús vino. Y ellos con alegría le decían, hemos visto al Señor y vimos sus manos, vimos su costado. ¿Y qué dice? Hasta que no vea yo el dedo, el hueco que quedaron, y no meta mi dedo en ese hueco, porque cabía un dedo, efectivamente, y hasta que no meta mi mano en el costado, porque cabía una mano, o sea, la llaga del costado era grandísima, cabía una mano. Y dice, hasta que no vea los huecos de los lados, y no meta mi dedo, y no meta mi mano, no creeré. No creeré. O sea, es un momento fuerte, bastante fuerte. Pero es que es necesario comprender a Santo Tomás. Es que Santo Tomás vio a Jesús destrozado en la cruz. Él lo vio destrozado en la cruz. Y vio que su llaga era tan grande que cabía una mano. ¿Vieron cuando el soldado traspasó el costado de Jesús y en esa llaga tan grande cabía una mano? Si no meto mi mano en su costado, no creeré. Y qué hermoso que Jesús tiene paciencia. Tiene paciencia, pues Él mismo nos comprende. Porque si hay alguien que nos comprende, es Él. Nadie en el mundo nos comprende como Él. Nadie en el mundo nos comprende como Él. Y vemos ese momento hermoso en que efectivamente mete la mano, le dice Jesús, trae tu mano, trae tu dedo, aquí tienes mi mano, nena. Trae tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Y es cuando Santo Tomás nos da esa profesión de fe, que es muy importante, Señor mío y Dios mío. Es un regalazo, primero que todo, porque muchos hoy niegan que Jesús es Dios. Hoy hay muchos que niegan que Jesús es Dios. Hoy muchos terminan diciendo que Jesús es un gran profeta, que Jesús es un iluminado, que Jesús es solamente un gran maestro, un filósofo de la no violencia, que Jesús es una persona la más grande del mundo, pero no deja de ser persona, que es un profeta y ya, pero que no es Dios. Y se lo creen y salen casa por casa diciendo que Jesús no es Dios, que el único Dios es Jehová y que Jesús no es Dios. Pues la Sagrada Escritura nos dice otra cosa. En esta profesión de fe, Santo Tomás, él dice, Señor mío, y ese título de Señor es el título que se utiliza para hablar de Dios, Kyrios, Señor mío, el Señor. No Señor como el Señor de la esquina o el Señor que vende tal cosa, no. Señor, con el término Kyrios, en griego, significa el Señor, sea Dios. Y además de eso lo ratifica al decir, Señor mío y Dios, Dios mío, Señor mío y Dios mío. Entonces ahí se ratifica, y eso es muy hermoso, porque hace su testimonio de fe, da razón de su fe, y de su fe en Jesús como Dios y como Hijo de Dios. Y eso para nosotros es fundamental, nos está dando las bases de todo. Señor mío y Dios mío. Entonces es algo muy grande. Y mira cómo el Señor en su bondad y su misericordia pues nos regala a través del apóstol Santo Tomás
pues también esa oportunidad para creer y esa bienaventuranza, porque ahí viene un punto. Va a decir, porque me has visto, has creído, dichosos los que crean sin haber visto. O sea, nos da una bienaventuranza porque nosotros estamos creyendo aunque sin haber visto. Y es un regalo. Claro que de todas maneras han sucedido muchas cosas pues que nos llevan a creer, ¿no? Hay muchas cosas que nos llevan a creer. Por ejemplo, una de las cosas hermosas que ha sucedido con muchas de las imágenes. Por ejemplo, la Virgen de Guadalupe. Es un milagro viviente, es un milagro andante. Primero que todo, la Virgen María se le apareció un indiecito que se llama Juan Diego. Un indiecito, ¿sí? Y lo cogió como su embajador, lo eligió como su embajador. No se le apareció al obispo, que era lo que decía el indiecito. ¿Por qué no se le aparece al obispo? Porque es que el obispo no me cree, porque era un indiecito el que estaba ahí. Entonces, cuando el obispo pidió esas pruebas, ¿sí? Porque es algo muy parecido como Santo Tomás, cuando dice hasta que no vea el hueco que dejó el clavo y no meta mi dedo ahí, y hasta que no meta mi mano en el costado no creeré. Pues igual, el obispo en esa época en México, en esa época de 1531, pues el obispo, claro, ¿cómo le iba a creer a un indiecito? Pues que es una persona muy sencilla que viene diciendo que la Virgen se le aparece. Y le pide ese milagro, ¿sí? Que le dé un milagro. Y sucede ese milagro de las rosas. Primero que todo, rosas de Castilla no había por ahí en ningún lado. En ese momento era un 12 de diciembre, en donde se dan las estaciones. En ese momento se está en invierno. Y allá se dan las estaciones. Entonces todas las hojitas de los árboles, todas las flores y frutos, no hay. Solo en la primavera es cuando brotan las flores y los frutos. En ese momento no había. Pero la Virgencita le dice a San Juan Diego que vaya, que suba a la loma del Tepeyac y que ahí iba a encontrar unas rosas de Castilla. Que las recogiera, que cortara unas de esas rosas y las llevara al obispo Zumárraga. Y así lo hizo Juan Diego. Juan Diego fue y recogió en su tilma, en su poncho, cogió las rosas y se las llevó al obispo. Cuando entró en la presencia del obispo, soltó esas rosas que cayeron al piso, y en ese momento se iluminó la habitación, se apareció la Virgen María delante de todos ellos, irradiando luz. Se apareció ahí en medio de los dos, entre el obispo Zumárraga y el indiecito Juan Diego. Ahí se apareció la Virgen María y salía luz. En esa habitación se llenó de luz. Vieron a la Virgen María y después su imagen se plasmó en la tilma de San Juan Diego. En su poncho quedó la imagen de ella, quedó ese cuadro. Y es un signo muy especial porque tiene tez morena, como los indiecitos. Tiene tez morena, mostrando que ella es como una indiecita más, que está siendo oprimida por los españoles de ese momento. Y pues efectivamente sí había una opresión en ese momento, cuando surgió ese gran amor por el oro que le llevó a esclavizar a todos los demás, porque pues tristemente pasó eso. Fueron esclavizados para sacar oro. Los indiecitos solamente eran la mano de obra, los esclavos, para sacar el oro. Entonces es un tema bastante complejo, bastante delicado. Y qué hermoso se hizo presente ahí. Ahora, muchas personas son escépticas ante ese tema. Pero entonces hay un signo muy especial. Los milagros que suceden hoy en torno al cuadro de la Virgen de Guadalupe. Primero que todo, la NASA estudió ese cuadro.
Y sabemos que la NASA es una entidad reconocida a nivel mundial. ¿Sí? Entonces, cuando estudió el cuadro, la NASA certifica que esas pinturas, esos colores, esa pintura que está ahí en el cuadro de la Virgen de Guadalupe, no existe en todo el planeta Tierra. Que esa pintura que está ahí en el cuadro de la Virgen de Guadalupe no existe. Esa pintura no salió de ningún lado del planeta Tierra. No es fruto de un mineral o del pigmento de alguna flor o alguna cosa por el estilo, que surja de, no sé, la tinta de un pulpo, no hay nada de donde haya podido brotar esa pintura en todo el planeta Tierra. Entonces, eso es lo que certifica la NASA. O sea, nadie en el mundo puede pintar un cuadro igual, porque esa pintura no la consigue, por lo menos en el planeta Tierra. No sé si en otros planetas tal vez la consiga, que no creo. Empezando que no hemos podido ir a otros planetas y nos ha quedado grande ir a la Luna y volver. Pues en otros planetas no lo vamos a conseguir, por lo menos en Marte no. En Marte no, el rover Perseverance, el robot que tienen allá, no ha encontrado ninguna pintura similar, por lo menos en Marte no. Y en la Luna pues tampoco. Desde la misión de Apolo 11, que el ser humano no ha vuelto, pues sí tiene también rovers, tiene también equipos, robots recogiendo evidencias en la Luna, por lo menos en la Luna tampoco. Entonces ya descartamos dentro del sistema solar 3. Sí. Descartamos la Tierra, no está en la Tierra, pintura de esa no hay en todo el planeta Tierra, en la Luna y en Marte tampoco. Habría que mirar si en alguno de otros planetas tal vez haya esa pintura, por lo menos en el planeta Tierra no. Pero ahí está el cuadro de la Virgen de Guadalupe, ahí está esa pintura plasmada, es única en su especie en todo el mundo, sui generis. ¿Sí? ¿Cómo explicar eso? Además, es la NASA la que certifica eso. Uno podría decir, no, eso fue un complot, es que la iglesia le pagó no sé cuántos millones a la NASA para que diga eso. No. Son los estudios que salieron a la luz. Y porque son precisamente extraordinarios, pues para nosotros un motivo de gran alegría. Esa pintura no existe en todo el planeta Tierra. Eso es también para estar muy tranquilos y muy serenos, para quienes creemos en las imágenes. Si Dios estuviera en contra de las imágenes, eso no pasaría, ese milagro no sucedería. Segundo, la tela del cuadro de la Virgen de Guadalupe. Esa tela es una tela de fique. Nosotros conocemos ese material porque el fique es con lo que se hacen los costales. Esos costales en que le llegó la papita hoy a su casa, esos costales que tiene ahí con las papas, son hechos de fique. Ese es el material de la tilma de San Juan Diego. No es un lienzo hecho para durar siglos. No lo es. Y aún en un lienzo también se deteriora. Y más si lo dejamos a la intemperie durante un año, con un techo de palma, donde al momento de llover el agua se pasaba, se filtraba y le caía al cuadro, y no tenía un vidrio de seguridad en ese momento. Hace 500 años no tenía ningún tipo de vidrio. Estaba a la intemperie. Le caía polvo, le caía agua, le caía de todo. El viento todo lo estaba pasando por él. Y nunca se descolorizó. Nunca perdió el color. Nunca se desfiguró. Jamás. En esa pintura le caía agua y nunca se corrió un poquitico la pintura en 100 años en que estuvo el cuadro a la intemperie, porque le caía agua por el techo de palma, el techo de paja que se utilizaba en ese momento. Ya a los 100 años evolucionaron las construcciones y se comenzó a utilizar la teja de barro. Pero para llegar allá pasaron 100 años y no había un vidrio, no existía el vidrio, no tenía vidrio, nada lo protegió y estuvo así 100 años.
que el fique no es para durar tanto tiempo. Más aún, pintaron una imagen, ahí sí con pinturas que se consiguen aquí en el planeta Tierra, ¿no? Pintaron una imagen de la Virgen María en una tela de fique. O sea, traigamos tela de fique, vamos a pintar una imagen igualita. A los 11 años comenzó a descolorizarse, a perder el color. Y a los 30 años la tela de fique comenzó a deshacerse. O sea, no aguanta ni 30 años y ya esa tela comienza a deshacerse, porque en sí es una tela muy débil. Es una tela muy débil, no aguanta el paso de los años. Pues ahí viene otro regalito. En el próximo 2031 cumple exactamente 500 años, porque eso fue en 1531, un 12 de diciembre. En el próximo 2031, estamos cerquita, estamos en 2024. En 2031 se cumplen los 500 años exactos de ese día, de ese milagro con la Virgen de Guadalupe. Y la tela está intacta. Claro, hoy sí la tela ya está protegida con un vidrio de seguridad, porque por cierto le pusieron una bomba, creo que fue en 1521, 1525, como que 1921, perdón. Le pusieron una bomba, metieron una bomba dentro de un florero, la pusieron frente al cuadro de la Virgen de Guadalupe y la hicieron explotar, y explotó, en la noche explotó esa bomba y destruyó todos los vitrales ¡pah!, se rompieron. Y encima del altar, ahí donde estaba el cuadro, o sea, la bomba estaba frente al altar, donde está el cuadro ahí pegadito. Encima del altar había un crucifijo en bronce macizo, y con la explosión, con onda explosiva, se dobló, se torció, que allá en la Basílica de la Virgen de Guadalupe, en México, está ese crucifijo que quedó todo doblado. Crucifijo grande que había allá cuando la bomba. Y el vidrio que tenía el cuadro de la Virgen de Guadalupe no era un vidrio de seguridad, era un vidrio común y corriente como el que tiene en sus ventanas. Y ese fue el único vidrio que no se rompió, no explotó, y protegió el cuadro de la Virgen de Guadalupe, porque no estalló ese vidrio. Hoy sí tiene un vidrio de seguridad, un vidrio blindado. Hoy sí en la Basílica de la Virgen de Guadalupe tiene un mecanismo que si hay un terremoto y se va a caer todo, el cuadro automáticamente se da la vuelta, se guarda y entra en una bóveda. Sí, hoy sí tiene ese mecanismo para proteger el cuadro por si hay un terremoto. ¿Sí? Y se mete dentro de una bóveda, una caja fuerte, para no automáticamente, para que se proteja el cuadro por si hay un terremoto. Hoy sí tiene ese mecanismo de protección y de defensa. Pero en esa época, hace 500 años, no. Y en 1921, cuando estalló esa bomba, no había ese mecanismo. Entonces, eso para nosotros es motivo de confianza, de tranquilidad y serenidad. Porque lo que nosotros creemos no es algo que se sale de la razón, que es algo que no se pueda demostrar científicamente. Hay regalos ahí. Y si uno quiere rechazar esos regalos, pues ya uno decide. Pero ahí está la prueba científica inclusive acerca de la existencia de Dios. Ese cuadrito de la Virgen de Guadalupe es una cosa imposible según los científicos de este mundo. Es algo que sería imposible. Imposible. Pero ahí está el cuadro de la Virgen de Guadalupe. ¿Sí? Tenemos hasta las pruebas científicas de cosas que el mundo no puede explicar. Y podríamos hablar de muchas otras imágenes del cuadro, la imagen del Señor de los Milagros en Sativasur, que se renovó hace 350 años, se renovó y sangró. Quienes vayan a Sativasur allá encontrarán en la imagen esa sangre que brotó ese día, la sangre que brotó ese día de la imagen. Ahí está, en la imagen ya se secó, esa sangre está ahí, en esa imagen. Con todo el pueblo de testigo, porque veían cómo sangraba, y no era un fake, no era una cosa para meterle por dentro una manguerita y que salga por aquí la sangre y que salga por aquí.
¿no? Es un auténtico milagro. Y han sucedido muchos otros milagros en torno a él. ¿Sí? Lo mismo que el Señor de los Milagros de Buga, también una imagen que creció porque era pequeñita, un crucifijo pequeñito creció. Y la gente por imprudente le quitaba pedacitos, ¿sí? Cogía un cuchillo, le quitaba pedacitos a la imagen para llevarse una reliquia a su casa y la destruyeron. Y cuando le echaron al fuego, porque lo que se hace con esas imágenes cuando se dañan, no se quemó, se renovó. Por eso es la imagen de un Cristo moreno, se renovó. Y brotaba de la imagen un aceitico que cuando se lo aplicaban a los enfermos se sanaban de una. Si una persona que estaba en silla de ruedas ahí, le aplicaban ese aceite que brotaba de la imagen del Señor de los Milagros, e inmediatamente se sanaba, se levantaba. Se levantaba. Y muchos milagros sucedieron así. O sea, nosotros tenemos de todas maneras evidencias científicas, cosas que ante el mundo son imposibles, son inexplicables ante la ciencia. Pero para nosotros pues son motivo de tranquilidad. Ahora, no solamente las imágenes, también han sucedido los milagros eucarísticos. Recordemos que la Santa Eucaristía se viene celebrando desde hace 2000 años todos los días, sin fallarle un solo día. Y desde hace 2000 años, todos los días, está presente Jesús en la Eucaristía. Y hay momentos en que esa hostia, que es simplemente hecha de harina, de trigo, ¿sí? Es pan ácimo, ¿sí? Pan sin levadura, por eso está así aplastadito, compacto. Pues es pan, simplemente pan. Cuando llega el momento en que el sacerdote pronuncia las palabras que Cristo mandó que se pronunciaran, en ese momento ya no es pan, es el Señor en persona quien llega ahí. Él se hace presente, y hay milagros donde ese pan se ha transformado en carne, y es carne del ventrículo izquierdo, es carne del corazón del ventrículo izquierdo, es carne humana. Y el vino, pues que es vino de uva, simplemente vino de uva, se transforma en sangre, y es sangre humana con código genético humano, y el RH de Jesús AB positivo, que solo el 4% de la población mundial tiene ese tipo de sangre, RH AB. Y en todos los milagros eucarísticos, aunque del siglo VIII, otro del siglo XII, y así hasta completar más de 400 certificados con notario y todo, pues en todos coinciden. Es sangre humana con código genético humano, RHAB. Y cuando se ha transformado en carne, es carne humana, músculo del corazón del ventrículo izquierdo. Y han sucedido, por ejemplo, desde el siglo VIII. ¿Cómo sabían en el siglo VIII el tipo de sangre RH, AB positivo, y cómo lo conseguían allá en ese momento en el mundo? ¿Sí? Y sangra otra hostia en 1540 y efectivamente igual. O sea, en distintos sitios ha sangrado hostias consagradas. Y es sangre humana, código genético humano, RHAB, que es el mismo tipo de sangre que está en la sangre de la sábana santa que se conserva en Turín, y del santo sudario que se conserva en Oviedo, en España. Coincide todo. Y estamos hablando de siglos, porque la sábana santa de Turín es de la época de Jesús. Aunque esa sábana santa no se ha dejado de estudiar, es un enigma para la ciencia. Es algo donde la ciencia entra a estudiar y se encuentra con resultados distintos que no se deja estudiar. Lo que se tiene hasta el momento, pues, es que esa era la tela, porque hay un testimonio del año 150 que dice que esa tela de esa sábana santa la recogieron los apóstoles porque contenía la sangre de Jesús. O sea, era un tesoro para ellos. Un tesoro el más grande. Y sí la recogieron. Y claro que se ha conservado. Son 2000 años. Se ha conservado. Pues ahí está ese regalazo. Aunque no se ha podido estudiar, porque cuando la van a estudiar con carbono 14, pues hay cosas que no salen,
no coinciden, pero hacen el estudio hoy, después salen otros resultados y otros distintos, y no se deja estudiar. Pues son cosas de Dios. Pero son motivos para creer, por lo menos tenemos una, por lo menos el cuadro de la Virgen de Guadalupe ya es bastante. Y podríamos tocar muchísimo más. Y milagros de curaciones extraordinarias también han sucedido. Milagros extraordinarios, grandísimos, también han sucedido. En 1905, en un pueblito de la costa, cuando hubo un terremoto y había amenaza de tsunami, y efectivamente ya venía una ola gigante de 30 metros para entrar en el pueblo y arrasar con todo, y un sacerdote fue y zancó la Santísima Eucaristía y dio la bendición, y las aguas que venían en el tsunami retrocedieron y ya no hubo tsunami. 1905. Y podríamos así enumerar infinidad de milagros. Todos los santos que han sido canonizados con milagros que han sucedido. Si no, no sucede la canonización hasta que no suceda un milagro extraordinario. Han sucedido. Y son muchos. Son muchísimos. Entonces, la cuestión de creer o no creer ya es una cuestión de que usted acepte o no la ciencia, la razón, porque la razón y la fe no se contraponen para nada. Ya simplemente ver el testimonio de lo que la ciencia hoy nos regala, con testimonios extraordinarios, porque son. Ya decide uno si cree o no cree, pero tenemos ese regalo, la bienaventuranza, dichosos los que crean sin haber visto. Pues ojalá que nosotros nos hagamos hacia donde la fe y creamos. Pues por cierto, no perdemos nada con creer. En cambio, con no creer sí lo ponemos en riesgo todo, porque el Señor va a decir: el que crea y se bautice se salvará, el que se resista a creer se condenará. Eso también está en la Sagrada Escritura, y ya pues uno decide si creer o no creer. Esa es la cuestión. Entonces, que nuestra Madre del Cielo nos ayude a comprender todo esto y sobre todo a entrar en el camino de la fe. Nada perdemos al entrar en ese camino de la fe. Que nuestra Madrecita del Cielo nos ayude en ese proceso. Así sea. Padre bueno, te damos gracias por todo lo que has hecho en nuestra vida. Hoy queremos suplicarte con humildad que renueves en todos nosotros la presencia de tu Santo Espíritu, y que aunque no todos podemos recibirte sacramentalmente, vengas a nuestro corazón a través de la comunión espiritual. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, y permanezca para siempre. Amén. La alegría del Señor es nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros al caminar. Santa María, ven María, ven con nosotros al caminar. Santa María, ven.